Somos el grupo 7 de la NRC 15501. Vamos a exponer sobre la etapa preoperacional según Piaget y la psicosocial de Erikson. En la etapa preoperacional tenemos la función simbólica, que va desde los 2 a los 4 años, donde los niños entienden el mundo que les rodea mediante imágenes concretas, asocian el significado de las palabras a la experiencia vivida y tienen preconceptos de los que les rodea en función a lo que perciben a través de sus sentidos. Una de las características de esta etapa es el juego simbólico, donde los niños y las niñas son capaces de usar objetos para representar o simbolizar otros objetos, jugar a ser otras personas, hacer representaciones simbólicas, como jugar a ser astronautas, médicos, superhéroes. El juego simbólico los ayuda a conocer e identificar lo que les rodea. Normalmente utilizan las palabras u otros objetos. En la comprensión de los objetos en el espacio, los niños y niñas han adquirido una serie de nociones espaciales que expresan las diferentes posiciones y orientaciones que puede tener un objeto o un cuerpo. De este modo van a favorecer y trabajar el concepto de espacio y los va a ayudar a tomar conciencia de lo que es su entorno. Tienen opciones de juego donde se les caen las cosas y no las encuentran, ¿no? Que son las reacciones circulares, la coordinación de esquemas secundarios, donde ven las cosas donde las escondieron, pero cuando no las encuentran, las cambiaron de lugar y no las ven, no las encuentran como que no existieran. Tienen reacciones circulares secundarias y combinaciones mentales. En las reacciones circulares secundarias, el objeto que lo vieron se mueve del lugar y se esconde. Y en las mentales, ellos concretizan el objeto y lo buscan a pesar de que ya el objeto no está. Gracias. En la comprensión de la causalidad, Piaget afirmaba que los niños preoperacionales que aún no son capaces de razonar lógicamente acerca de la causalidad, más bien que lo hacen a través de la transducción. La transducción es la relación de dos eventos cercanos en el tiempo, pero que no tiene una relación lógica. Ejemplo, la separación de una pareja, los niños a veces piensan que es por sus malos comportamientos, lo cual no tiene una relación, un razonamiento lógico. También se ha comprobado que lo que afirma Piaget no es de todo cierto, debido a que los niños de 3 a 5 años se dan cuenta de la causalidad, porque como vemos en la gráfica, hay una manito con gérmenes, ¿no? Ellos indican que si uno no se lava las manos, esta persona va a tender a enfermarse. En la comprensión de identidades y categorización, hay dos formas en las cuales los niños preoperacionales identifican, ¿no? O saben cuál es la cosa, ¿no? Por ejemplo, lo hacen a través del color y a través de la forma. Ejemplo, cuando un niño va a una bodega, cuando desea una cosa, lo hace mayormente por el color, ¿no? Un color que lo ve atractivo, ¿no? Por ejemplo, una gaseosa, ¿no? Lo ve. La Inca Kola es amarilla, ¿no? Y su forma, ¿no? La forma de la botella, lo quiere de ese tamaño o el tamaño del yogur, ¿no? Entonces, de esa forma identifica y categoriza las cosas, ¿no? Va a continuar mi compañero. La comprensión numérica. Solemos pensar que los niños preoperacionales no desarrollan aún la comprensión de números. Sin embargo, ellos desde sus primeros 2 años logran desarrollar el sentido básico del número. ¿Qué quiere decir? Que aplican de manera sistemática el principio de cardinalidad al contar. Cuando se les pide que cuenten 6 objetos, los niños menores tienden a recitar los nombres de los números, pero no siempre dicen cuántos objetos hay en total. Todo depende de la estimulación que el niño haya recibido en su desarrollo. Por ejemplo, un niño de 2 años puede reconocer los 5 primeros números, contando con sus deditos. También podrían reconocer los números mediante dibujos. Un niño de 3 años aprende a agrupar objetos e identificar si tiene mucho o poco, o en todo caso si es que le falta uno. Ya para la etapa de la primaria, casi todos los niños ya tienen desarrollado el sentido básico del número.
Es increíble cómo los niños a tan temprana edad de su vida empiezan a descubrir ese concepto matemático que son los números y cómo los integra en su día a día. Gracias. Continuando con los aspectos inmaduros del pensamiento, tenemos el egocentrismo. Los niños pequeños se centran en su punto de vista y suponen que las otras personas piensan, perciben y sienten igual que ellos. Es una forma de centración. De acuerdo con Piaget, los niños pequeños se centran tanto en su propio punto de vista que no pueden considerar el de otra persona. El egocentrismo puede ayudar a explicar por qué a los pequeños a veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede dentro de su cabeza y por qué muestran confusión respecto a qué causa qué. El animismo. Le atribuyen vida a los objetos inanimados y los dotan de intenciones. El animismo es la tendencia a atribuir a los objetos y hechos físicos, es decir, a las entidades inanimadas, cualidades biológicas como la vida o psicológicas como la conciencia, la intencionalidad, entre otras. En otras palabras, concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones. Los niños atribuyen animismo a los elementos que comparten características con los elementos vivos. Aquellas cosas que se mueven, emiten sonido o tienen rasgos típicos de los seres vivos como ojos. Incapacidad de distinguir apariencia y realidad. Los niños pequeños no comprenden la distinción entre lo que es real y la apariencia externa. De acuerdo con Piaget, solo a los 5 o 6 años los niños comienzan a comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Los niños de esta edad son fácilmente engañados por las apariencias. A menudo los padres piensan que los niños les están mintiendo cuando lo que sucede es que no han establecido esta diferencia. Así, si una sombra en una habitación en la penumbra parece algo amenazante, entonces cree que puede serlo. Y por mucho que los padres enciendan la luz y el niño vea que esa sombra no le hace nada o que solo es una chaqueta colgada en una percha, al volver a apagar la luz, seguirá teniendo miedo. Gracias. Respecto al enfoque psicosocial de Erikson, él nos plantea un conflicto, iniciativa versus culpa. Nos dicen que los niños en la etapa preescolar están llenos de emoción por querer realizar actividades nuevas, realizar diferentes competencias. Sin embargo, también a su vez sienten ya la necesidad de aprobación social de las actividades nuevas que quieren hacer. Entonces, estas dos cosas generan un conflicto en el interior del niño. Este conflicto hace que Erikson nos dice que la personalidad que afecta a la personalidad dividiéndola en dos partes. La parte del niño que quiere hacer estas cosas nuevas, probar esas cosas nuevas, estas actividades nuevas, y la parte del niño que se está convirtiendo en adulto, en la que comienza a analizar y pensar si es que estas actividades son correctas y adecuadas o no. Que el niño tenga una noción de qué es correcto y qué no va a depender de la crianza de los padres o de los educadores que van a imponer las normas y reglas, y qué pasa si es que estas normas y reglas no se cumplen, cuáles son las consecuencias. Entonces, de ello va a depender cómo va a definir el niño lo que es correcto o no para la aprobación social de estas nuevas actividades que quiere hacer. Cuando el niño logra un balance entre ambos, Erikson nos dice que ya logra la virtud del propósito, logra también el valor de prever y de perseguir las metas sin miedo a inhibirse por los miedos o por las críticas o por un castigo. Gracias. Centración. Tendencia de niños a centrarse en un solo aspecto e ignorar los otros. El niño no puede tener en cuenta más de una característica del objeto a la vez. Por ejemplo, en la imagen se observa el niño viendo la televisión. Otra de las características es la irreversibilidad. El niño es incapaz de invertir la direccionalidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el niño ya ve un trozo de plastilina, después ve el mismo trozo de plastilina, pero en forma de un churro. Entonces el niño será incapaz de entender
que la plastilina puede volver a su forma original. Concentración. No se comprende la importancia de las transformaciones entre estados. Por ejemplo, los estados del agua, que es sólido, líquido y gaseoso. Razonamiento. Tomo una situación como base de otra situación sin tener en cuenta lo general. Se da a partir de observaciones de miembros particulares de una clase de personas, animales, objetos o sucesos. Sacan conclusiones generales acerca de una clase y las aplica a todos sus miembros particulares.